Buenas tardes amigos, buenas tardes, Alex S. González aquí transmitiendo a través de Facebook Live y hoy tenemos una oportunidad especial. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que al doctor Rodolfo Nodal y Tarafa, presidente del gobierno constitucional de Cuba en el exilio. Y hoy vamos a tener la oportunidad en vivo de preguntarle directamente al doctor Rodolfo Nodal y Tarafa sobre precisamente qué significa, qué representa y qué es el gobierno constitucional de Cuba en el exilio. Yo los invito a que por favor, si tienen alguna pregunta, pues la hagan a través de aquí, de Facebook Live, porque yo voy a estar monitoreando las preguntas que ustedes tienen sobre el gobierno constitucional de Cuba en el exilio, y cualquier pregunta, por supuesto, se la vamos a responder. Aquí tenemos directamente al doctor Rodolfo Nodal y Tarafa. Queremos darle un saludo al doctor por tener la amabilidad de estar con nosotros aquí en nuestro estudio de televisión. Podemos decir que es el estudio de televisión más económico del mundo. Telecapitalista. Telecapitalista, ¿verdad? Porque es un estudio de televisión pues súper económico. No nos hemos invertido millones. Inmovible. Sí, lo podemos llevar, es una unidad móvil, lo podemos llevar a cualquier lado sin problema ninguno. Entonces, primero vamos a dar la oportunidad al doctor Rodolfo Nodal y Tarafa de que nos explique precisamente en qué consiste el gobierno constitucional de Cuba en el exilio. No solamente en qué consiste el gobierno constitucional de Cuba en el exilio, sino también que le aclare las dudas a todos los cubanos que de una manera u otra se han acercado a nosotros y nos han enviado mensajes, nos han enviado correo electrónico, nos han enviado mensajes a través del Messenger de Facebook sobre lo que es el gobierno constitucional de Cuba en el exilio, cuáles son las bases constitucionales y legales del gobierno constitucional de Cuba en el exilio y en qué consiste todo este movimiento. Bueno, como no, con mucho gusto, muy buenas tardes a todos. De nuevo, mi nombre es Rodolfo Nodal Tarafa. Yo soy cubano, por supuesto, y soy abogado, doctor en Derecho. A mí me tocó hace más o menos 7 años, 8 años, por ley constitucional, ocupar la presidencia constitucional de la República de Cuba para la transición. O sea, para un periodo corto, una vez terminada la tiranía, que organice las elecciones libres, las primeras elecciones libres, para de ese momento en adelante que Cuba viva gobernada por las leyes que el mismo pueblo se ha dado libremente. Exacto. ¿Qué cosa es lo que es un gobierno constitucional? Yo me imagino que para los cubanos que no han escuchado, como la mayoría, que existe esto, dirán, bueno, un gobierno constitucional, ¿qué cosa es eso? Este señor anciano que yo veo aquí que dice que es presidente, ¿quién lo habrá escogido? Nadie lo ha escogido, ni yo ni nadie lo ha escogido. Lo escogió y lo seleccionó previamente el pueblo cubano en el año 1940, cuando decidió en unas elecciones libres donde participaron todos los grupos políticos e ideologías cubanas, para formar lo que se llamó la Constitución de 1940. La Constitución de 1940 es, hasta hoy, la Constitución legítima en derecho del pueblo de Cuba. Exactamente. Ahora, ¿qué ha pasado con esa Constitución? Que desde el año 1952, en que Fulgencio Batista, apoyado por ciertos elementos que es muy largo de explicar y que no son cubanos, dio un golpe de Estado, sacando de la presidencia al presidente electo constitucionalmente, que era el doctor Carlos Prío Socarrás. Desde entonces, la Constitución de la República no ha podido estar vigente en el territorio nacional porque hay gobiernos de fuerza. El gobierno militar de Fulgencio Batista, y cuando sale Fulgencio Batista por una rebelión, Sí, que le dicen revolución, pero es rebelión realmente, que dirige un señor que también fue agente de unos poderes extranjeros, que se llama Fidel Castro Ruz. Entonces Fidel Castro Ruz, que había hecho la propaganda, que luchaba contra Batista para retornar al país
a un Estado de derecho. Sí, por cierto, esas fueron sus dos grandes promesas. Sus dos grandes Elecciones libres y recuperar la Constitución del 40. Y la vigencia de la Constitución del 40, porque la vigencia de la Constitución es la que le garantiza a todos y cada uno de los ciudadanos sus derechos individuales frente a qué? Frente al poder del Estado. Exactamente. Que el Estado tiene que respetar la ley, el primero que la respeta es el presidente, porque de lo contrario va preso por ley. Sí. Consecuentemente, esto sucede y Castro y su grupo de facinerosos, en vez de restaurar la Constitución del 40 como se había permitido, lo que hacen es, utilizando la popularidad que le da el haber ganado una pelea contra Batista, contra un dictador, impone un régimen comunista. ¿Y qué cosa es un régimen comunista? Bueno, los que viven en él lo saben. Es un régimen totalitario que Exacto. controla la vida de las personas, tanto en lo personal como en lo espiritual, como en lo material, en todo, y que los ahoga y no los permite su iniciativa propia. Y no tienen derecho ninguno, porque bajo el comunismo es un partido único, como todos sabemos, y que con un partido único nadie tiene derecho a poder defenderse, porque no hay ley que lo defienda. Consecuentemente, sucedido esto, Castro impone su régimen comunista, repito, con respaldos extranjeros muy importantes que no aparecen en público y que yo he explicado muchas veces. Sí. Pero la esencia de esto es que la Constitución de 1940, Sí. decidida por el pueblo cubano en aquella época, por todos los partidos del pueblo cubano, en lo que se llamó una asamblea constituyente, Sí. esa Constitución sigue estando vigente en Sí. derecho. ¿Por qué está vigente en derecho? Porque la Constitución misma, que es la voluntad popular expresada en ley, dispone cómo es que ella puede ser modificada, eliminada, cambiada. Mientras eso no se cumpla, no hay legitimidad en quien gobierna el pueblo cubano. Sí. Esa legitimidad básicamente consiste en que un Congreso de la República, electo por el pueblo en unas elecciones libres, sea el que decida modificar, o sea, los representantes del pueblo, Sí. constituidos en Congreso, quiere decir en Cámara de Representantes y Senado, como es en casi todos Exacto. los países democráticos del mundo. Ese Congreso representativo de la voluntad popular decide si quiere hacer modificaciones a la Constitución de acuerdo con lo que la Constitución misma establece, o si quiere sustituirla, o quiere hacer lo que quiera el pueblo. Claro. Mientras eso no suceda, Sí. hay una expresión en derecho que se llama de jure. Jure quiere decir derecho en latín, que nuestro derecho viene del derecho romano. Sí. Y eso quiere decir que la Constitución, aunque no esté vigente, aunque no se pueda aplicar en la práctica, porque quien nos gobierna es un gobierno de fuerza, una dictadura, esa Constitución está vigente de jure, de derecho, porque no se ha modificado de acuerdo con la voluntad popular, como ella misma señala. Exacto. Y ella misma lo que señala es la voluntad que la hizo, que es la voluntad popular. De manera que esa Constitución señala que cuando falta el presidente electo de la República, Sí. falta el vicepresidente electo de la República, le toca a presidir la República provisionalmente hasta la celebración de nuevas elecciones al presidente del Congreso, que es el presidente del Senado. Sí. Ahora, cuando falta el presidente del Senado, la Constitución, en su artículo 149, señala que para la transición entre una situación de no gobierno o de no gobierno legítimo Sí. y poder volver a la legitimidad y al derecho y que el pueblo esté garantizado, Sí. tiene que ocuparse de la presidencia por un periodo corto y provisionalmente hasta que se organicen elecciones y se celebre el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, para explicar bien ese detalle, porque muchos amigos
Por cierto, gracias a todos los que nos están mirando en vivo. Saludos a Ariane González. Ariane González es locutora de La Poderosa. Ajá. Es una de las mejores locutores estrellas que tenemos aquí, presentadoras estrellas que tenemos aquí en la radio de Miami. Y nos está mirando junto con otros amigos. Tenemos cerca de 70 personas viéndonos en vivo. Sí. Agradecemos a todos que nos están viendo en vivo. Y esto que está explicando el doctor Rodolfo Nodal Tarafa es importante. Es decir, la Constitución de 1940 establece una secuencia de poder legítimo, constitucional, legal. En primer lugar, cuando falla el presidente, es decir, cuando el presidente está ausente, ocupa el lugar de la presidencia el vicepresidente. Correcto. Y al estar ausente el vicepresidente, quien ocupa la presidencia pro tempore, es decir, por un tiempo determinado, es decir, temporalmente, es el magistrado más antiguo de la... No, el presidente del Congreso. El presidente del Congreso. Es el presidente del Senado. Okay. Cuando no puede ocupar el presidente del Senado, entonces la Constitución establece que sea el magistrado más antiguo. El magistrado más antiguo del Tribunal Supremo. Del Tribunal Supremo. Cuando llegue ese momento, el gobierno provisional se convierte en apolítico. O sea, no es un gobierno de un partido político como el de un presidente electo, sí, sino es un gobierno no político, no partidista, que la única función que tiene es regresar al país a unas elecciones libres para escoger un presidente y un Congreso. Es decir, al cauce constitucional. Regresar, exactamente, al cauce constitucional. ¿Por qué? Porque el cauce constitucional en un país cualquiera, y los países más civilizados del mundo, ya usted sabe cómo funciona la democracia, exactamente como yo estoy explicando. Hay una constitución, esa constitución es escogida por el pueblo en elecciones libres, discutida, manoseada, hasta que se llegue a un acuerdo. Esa constitución representa la voluntad de cómo el pueblo de ese país quiere las relaciones entre unos y otros ciudadanos, cuáles son sus límites y cuáles son los límites del Estado. Exacto. El poder del Estado que no puede abusar del ciudadano común. Exacto. Para eso están las leyes. Entonces, esa Constitución representa la garantía de cada uno de los ciudadanos. En el caso nuestro, la Constitución de nosotros está considerada, la del 40, sí, está considerada una de las mejores constituciones del mundo. Y eso lo dice nada menos que la Escuela de Derecho de la Universidad de Barcelona, que es famosa por su brillantez. Ahora, desde luego, una constitución como esta tiene por facultad que nos garantiza a todos los cubanos, de cualquier nivel, ricos, pobres, verdes o azules, que el Estado, el poder, la fuerza, no puede abusar de nosotros porque tiene que responder a los tribunales. ¿Cómo tiene que responder a los tribunales? La Constitución establece que hay 3 poderes independientes en el Estado cubano o en el Estado de cualquier democracia. Uno es el Poder Ejecutivo, que está presidido por el presidente, pero que tiene las limitaciones que establece la ley constitucional. Esas limitaciones se establecen por el Congreso de la República, representantes y senadores que son electos por el pueblo y a los cuales tiene que responder el presidente. Exacto. Y los ministros. Y la tercera garantía, que es inamovible, es la garantía del Poder Judicial. Los Poder Judicial son los jueces y los magistrados del Tribunal Supremo, que son los que en última instancia, si hay un conflicto entre la presidencia y el Congreso o entre los otros poderes del Estado, el que decide es el Poder Judicial. No es el presidente, no es el Poder Ejecutivo, no es el Ejército, es el Poder Judicial. Tiene razón el presidente o tiene razón los que lo impugnan. Y eso nos da la garantía. Y para eso hay lo que se llama un Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que es un tribunal especial dentro del Tribunal Supremo para tratar cuestiones de legalidad constitucional. Quiere decir, sin Constitución no hay ley. Sin Constitución no hay garantía. Sin Constitución no hay derechos. No tenemos derecho a nada porque no hay donde afianzar. No hay una referencia legal, un margen constitucional para... Que, de nuevo, la legitimidad de la Constitución es que es decidida por el pueblo. Claro. Es el pueblo el que decide cómo quiere su ley básica
para gobernar sus relaciones con el Estado y entre sí. Bueno, dicho esto, la Constitución de 1940, que fue suspendida en su vigencia el 10 de marzo de 1952 por el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Ese golpe de Estado nos llevó a una dictadura política, no a una dictadura económica y social como es la tiranía castrista. Claro. La Constitución inclusive la dejaron vigente en todos aquellos aspectos que no se referían directamente al poder ejecutivo. Sí. Siguió funcionando la empresa privada, la propiedad privada, como estaba constituida la República, que es básica para la libertad. Si todos los medios de producción, las propiedades, las fábricas, todo las fincas, están en manos del Estado, el ciudadano no tiene derecho ninguno. Exacto. No tiene poder ninguno. Porque para comer él y sus hijos tienen que aceptar lo que le digan los dictadores que tienen el poder público. Eso lo elimina un Estado de Derecho con una Constitución democrática. Claro. Que dice, no, un momentico, el Estado no tiene derecho en ningún sentido a decirle a los ciudadanos cómo tienen que vivir, por qué tienen que vivir y dónde tienen que trabajar. Sí. Eso es básicamente... Entonces, presidente, una pregunta que es muy recurrente, es decir, varios amigos nos han preguntado de dónde sale la investidura presidencial, de dónde sale el poder, quién nombró al doctor Rodolfo Nadal Tarafa, a la presidencia de la República de Cuba, constitucional de la República de Cuba. Entiendo, y es una pregunta muy lógica, porque Claro. no está familiarizado con estas cosas. Claro. Dice, bueno, ¿este señor quién es? ¿De dónde salió? Sí, porque nos preguntan, bueno, ¿y quién lo escogió a él? ¿Quién lo escogió? Exacto. Bueno, pues a mí me escogió la Constitución. Exacto. ¿Cómo? Dijo la Constitución, Rodolfo Nadal Tarafa va a ser el presidente en el año 2007. No. La Constitución dejó establecido el sistema legal, que es el que establece quién debe ser presidente en un momento dado cuando faltan los funcionarios electos. Entonces, una de las cosas que señala el artículo 149 es que cuando faltan el presidente, el vicepresidente y el presidente del Congreso, el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo debe ocupar la presidencia provisionalmente para organizar las nuevas elecciones que a partido el país vuelve a su causa derecho. Esto sucedió cuando el doctor Carlos Príos Socarrás fue eliminado por Batista de la presidencia y después no se pudo formar otro gobierno. Consecuentemente, en el año 1995, un grupo de las organizaciones más importantes de la oposición cubana a la tiranía castrista se pusieron de acuerdo para poner en vigencia de nuevo, Sí. no de jure, sino de hecho, a la Constitución de 1940. Sí. Y entonces, basado en el artículo 149 de la Constitución, que es el que determina quién debe ser presidente, se proclamó, no se escogió ni se fue a una elección, sino se proclamó, que es como se llama en derecho constitucional, a un nuevo presidente constitucional de la República Provisional. ¿Quién fue ese presidente? Ese presidente fue el doctor José Morel Romero, un ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, que también había sido ministro del Trabajo, una persona excelente, un jurista brillante, constitucionalista brillante, y una persona limpia. El doctor Morel Romero organizó el gobierno con el exilio y desde el año 1995 el gobierno en el exilio existe. Sí. ¿Para qué existe? ¿Para tumbar al gobierno? Esa no es la función del gobierno, aunque hagamos todo lo posible. Sí. La función del gobierno, claro, la función del gobierno es estar listos para devolverle al país y a los ciudadanos el Estado de Derecho, que se pueden hacer elecciones libres. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con la Constitución. Entonces, el doctor Morel Romero estuvo ejerciendo la presidencia hasta que le tocó que lo llamaran de arriba. Sí. Y cuando eso sucedió, el doctor Morel Romero había designado a el magistrado
el artículo 180 de la Constitución le da poderes al presidente para establecer a los magistrados del Tribunal Supremo, Sí. a nombrar. Entonces el doctor Modelo Romero nombró magistrado en sustitución en caso de que él faltara al doctor Claudio Benedí Beruf, que es otro jurista cubano de mucha talla, persona muy decente, y un gran cubano, un gran patriota, que luchó mucho en Washington, en la Organización de Estados Americanos por la Libertad de Cuba. El doctor Claudio Benedí, a su vez, tuvo lo que tenemos todos. Llegó a un momento en su vida que no podía seguir por razones de enfermedad, por razones de edad. Entonces, ¿qué hizo el doctor? Lo que hacen todos los presidentes en este caso. Reunió lo que se llama el Consejo Asesor Jurídico. El Consejo Asesor Jurídico es el grupo de ciudadanos eminentes que señala la Constitución para que le presenten al presidente de la República una terna, o sea, 3 candidatos, Sí. que el presidente pueda nombrar uno de ellos que escoja como presidente, como magistrado del Tribunal Supremo. Exacto. Esto lo hizo el doctor Claudio Benedí. Esta terna está formada por profesores de la Universidad de La Habana de Derecho, por magistrados del Supremo, por oficiales de las escuelas de las asociaciones, de los colegios de abogados, como el Colegio de Abogados Nacional de Cuba. Estamos hablando de Cuba democrática, ¿no? Sí, de la Cuba antes del 59. Exactamente. Entonces, este Consejo Asesor Jurídico le presentó al presidente Morel Romero, y el presidente Morel Romero escogió al doctor Benedí de esos 3. Sí. A su vez, el doctor Benedí, cuando se sintió en peligro de su salud, apeló de nuevo al Consejo Asesor Jurídico para que le recomendaran a 3 candidatos posibles a la magistratura que tendría la facultad de sustituirlo a él en caso de que él faltara. Sí. Ese Consejo Asesor Jurídico, basado, de nuevo, todo esto es basado en lo que manda la Constitución. Sí. La Constitución es la que manda ese Consejo Asesor Jurídico recomendó una terna entre la cual estaba incluido yo, como magistrado del Tribunal Supremo. ¿Que nombrado por quién? Nombrado por el presidente, que es quien tiene las facultades de acuerdo con el artículo 180. Cuando eso sucedió, el presidente Benedí, con quien había tenido una larga relación de lucha por Cuba, Sí. desde mucho tiempo atrás, me escogió a mí como la persona que debía sustituirlo, y así sucedió. De ahí viene el hecho de que yo tenga la responsabilidad, por cierto, no fácil, Claro. de hacerme cargo de la presidencia constitucional en el exilio y representar a Cuba. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no somos un partido político, ni somos una organización revolucionaria más del exilio, Claro. etcétera, etcétera. Somos una entidad constitucional, jurídica, para la transición. En estas cosas, Alejandro, Sí. de la política, en la de Cuba y en la de todo, hay muchos intereses. Y esos intereses, muchos de ellos no les interesa que Cuba regrese a la legalidad, porque quieren ser ellos por encima de todo. Sí. Y eso lo hay en Cuba y lo hay fuera de Cuba. Inclusive el exilio que dice hace mucha laraca. Hay mucha gente que no sirve, que son mucha gente que aspiran por encima de la ley y del derecho y de los intereses del pueblo, a que sean ellos los que se impongan. Exacto. Entonces, como consecuencia de eso, el gobierno constitucional no tiene grandes recursos para movilizar la opinión pública. Claro. Entonces, mucha gente no nos conoce hasta que oye algo como esto, o lee algo Claro. en el periódico, etc. Y esa es la historia. Sí. Bueno, doctor, entonces, ¿cuál es la función básica del gobierno constitucional de Cuba? Mira, el gobierno constitucional tiene, por mandato de la Constitución, esta obligación y deber: organizar, a partir de los 3 meses de su ocupación del poder público, las elecciones nacionales para escoger
a todas las posiciones electivas del país. Primero, el presidente de la República, después el Congreso, senadores y representantes, alcaldes, concejales, gobernadores de provincias, etcétera, etcétera. Eso debe suceder, la convocatoria a esas elecciones debe suceder no después de 3 meses del presidente y el gobierno haber tomado posesión. O sea, mañana liquidamos a la tiranía castrista. Yo me hago cargo de la presidencia con un equipo de gobierno que colabora conmigo, varios ministros, y tomamos medidas de emergencia para resolver los problemas que se puedan resolver a nivel popular. Pero inmediatamente que eso suceda, antes de que se 3 meses, yo tengo que, como presidente del gobierno, convocar a elecciones. ¿Cómo convoco a elecciones? Pues simplemente a través del Código Electoral de 1943, que es el Código Electoral escogido por el pueblo cubano, el Código Electoral democrático, Claro. que se dice cómo se organizan los partidos políticos, cuántos tienen que tener para poder aspirar, etcétera, etcétera. Ese código electoral que funcionó desde que la Constitución se proclamó en 1940, se pone en vigencia a partir no más allá de los 3 meses. Y a los 18 meses de convocadas las elecciones, los partidos políticos allá, a través del mismo código electoral del 43, se organizan los partidos políticos en toda la República. Los partidos ponen a sus candidatos y Claro. a los 18 meses y no más se celebran las primeras elecciones. Quiere decir, para simplificarlo, quiere decir que la función del gobierno constitucional de Cuba es básicamente convertirse en un gobierno de transición que garantice la transición de la tiranía a la democracia. Exactamente, es su única función. ¿Qué pasa con ese gobierno después de ese periodo de transición? Pues sencillamente, bueno, que se va. Todos nos vamos Desaparece. para mi casa, para su casa. Exacto. Nos vamos para nuestra casa. Debo decir que es muy importante. Sí. Muy importante esto. Cuando se convoca a elecciones, de acuerdo con la Constitución, Sí. el presidente de la República, que durante el periodo provisional no puede ser removido porque eso es lo que manda la Constitución, Claro. el presidente constitucional no puede aspirar a presidente. Ok. No puede usar los recursos del gobierno para favorecer una candidatura propia. Quiere decir, ahora se cae la dictadura en Cuba. Sí. El gobierno constitucional de Cuba ocupa el poder temporalmente como gobierno de transición. Exacto. El gobierno constitucional de Cuba convoca elecciones, pero el presidente de ese gobierno constitucional no puede aspirar a la presidencia. Quiere decir que entonces el actual presidente del gobierno constitucional de Cuba en el exilio básicamente no está aspirando al poder. No, claro que no. Lo que está es aspirando Porque a... Porque Sí. esa no es su función. Exacto. Su función como cubano que quiere lo mejor para su país es prestar un servicio provisionalmente para una transición para que el país vuelva al cauce del derecho y de la democracia. Eso es todo. Y eso Bueno, entonces en realidad pues lo que estamos es aclarando las dudas, ¿no? Porque algunas personas decían, bueno, ¿y cuáles son las ambiciones de un gobierno constitucional? ¿Quién los eligió? Es decir, hay una secuencia constitucional que es la que se está llevando a cabo a través del gobierno constitucional de Cuba en el exilio, valga la redundancia, y la aspiración del gobierno constitucional es garantizar un periodo de transición a la democracia, y el presidente de ese gobierno constitucional de Cuba temporal no tiene derecho a participar en las elecciones. Quiere decir que la aspiración al poder no debe ser uno de los móviles del presidente del gobierno supuesto constitucional. que no. Es muy bueno aclarar eso. También es importante aclarar de que el presidente constitucional de Cuba en el exilio, el doctor Rodolfo Normal Tarafa, no gana un centavo por este trabajo. Ni yo ni ninguno de las personas que colaboran conmigo, que son diferentes ministros que tienen por misión preparar la transición en el Departamento de Agricultura, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Defensa, etc. O sea, que sea un gobierno que pueda ocuparse de las cuestiones prácticas del país durante los 18 meses que va a durar la transición. Bueno, aquí el señor Alex Ferrer nos hace una pregunta y dice, Alex, ¿crees que los opositores de Cuba permitan esto? Bueno, déjenme decirles, antes que el doctor Rodolfo Normal Tarafa diga nada, es decir, la oposición en Cuba, como la oposición en todos los países, deben estar sometidas a la Constitución. Claro. Es decir, si usted en Estados Unidos hace oposición
ya sea en el lado demócrata, en el lado republicano, en el lado libertario, en el lado que usted quiera, si en cualquier país del mundo usted hace oposición, esa oposición también está sujeta a la Constitución. Entonces, en Cuba, en este preciso momento, lo que hace falta es restituir la Constitución de 1940. Es decir, nosotros pensamos que el programa político más exitoso o que el único programa político que puede llevar a Cuba a la democracia es la misma Constitución del 40, líder. que no ha sido derogada. Así es. Además de eso, mira, es muy bueno lo que has dicho. La Constitución, las constituciones democráticas que son seleccionadas y escogidas por la voluntad popular, es obligación de todo ciudadano acatarla, le guste o no le guste. Si la quiere cambiar, después puede hacerla. Pero el quien no acate la Constitución de 1940 en un periodo transicional está violando la Constitución y está haciendo un pobre favor a la República. Mire, presidente, déjeme hacer una intervención aquí un momento. Mire, nosotros los cubanos, y aquí vamos a hacer un mea culpa. Nosotros los cubanos, a nosotros nos gusta el shortcut. Nos gusta llegar rápido a los lugares, ¿no? En la guerra de independencia hay algo que siempre, en lo que nosotros siempre pensamos, ¿no? En la guerra de independencia del año 1895, habían dos grandes sectores. Estaban los belicosos por amor a la guerra y estaban los que pensaron la guerra, como en el caso de Martí. Una de las cosas que hizo Martí antes de levantar el machete fue organizar una estrategia política. Es decir, ¿a dónde va la lucha? Y a mí a veces me parece de que nosotros los cubanos adolecemos de esa orientación política de a dónde queremos llegar. Es decir, porque yo no pienso que el objetivo de la lucha sea derrocar a Fidel Castro. Claro que no. Me parece que ese no debe ser el objetivo. Es la primera parte. Exacto, esa es una parte, una de las fases de la lucha, derrocar a Fidel Castro. Porque si nosotros derrocamos a Fidel Castro, ¿qué viene después? La anarquía, sí, la ilegalidad, el desastre social. Es decir, la pelea entre nosotros. Exactamente. Entonces, me parece que la Constitución del 40 es un primer gran paso. Y me parece que todos los opositores en Cuba, todos los que nos oponemos a la tiranía, nos beneficiamos de un gobierno constitucional de Cuba. Y nos beneficiamos de que sea la Constitución del 40 la que dirija y controle lo que va a pasar en una Cuba democrática. Porque no basta con tumbar a Fidel, es decir, no basta con tumbar a Raúl Castro. Hay que saber qué va a pasar después que desaparezca el régimen. Y además, porque esto no es una lucha para ganar el poder. Esto es una lucha para ganar el sistema básico de derecho que permite a los cubanos escoger quién va a ocupar el poder. Bueno, aquí Freddy Paneque nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué cree el presidente del camino del diálogo que está tomando la oposición ahora mismo? Mi personal opinión, y yo llevo en esto unos cuantos años de lucha, es que con el castrismo no puede haber diálogo de ninguna clase. El diálogo bajo el castrismo es para el castrismo. Exacto. Y beneficia los intereses del castrismo. Nosotros, la única alternativa que creo yo llevo unos cuantos años en esto, Alex. Yo empecé esta lucha contra el castrismo en el año 52. Sí. Perdón, en el año 60. Porque antes de eso había estado luchando contra Fulgencio Batista por restablecer la democracia. Sí. Mi experiencia es larga. Yo soy una persona que tiene mundo, que ha estado en muchos lugares del mundo, que fue inclusive asesor del regreso a la democracia en la República de Armenia, República Soviética, después de la caída del régimen soviético. Y podría decir muchas cosas más. Mi experiencia es que con los comunistas no hay arreglo. No puede haberlo, porque ellos no permiten ese arreglo. Su doctrina, su pensamiento. Fíjense que el comunismo es partido único, no admite más nada. Exacto. O sea que nuestra única posibilidad, y en eso hemos estado funcionando, inclusive el gobierno hace ya más de 2 años, es que el pueblo cubano masivamente decida paralizar las actividades en la República y obligar a estos
sinvergüenza a salir del poder, porque no hay solución si no lo hace. Exacto. Esto que también puede pasar en Venezuela, donde eso está ahora cogiendo mucho uso. Pero la única manera que nosotros tenemos es forzarlos a salir del poder. Claro. De lo contrario, no hay solución. Me parece también que, y esto lo hemos dicho varias veces, cada vez que tenemos una oportunidad, es que dialogar con la tiranía es legitimarla. Exactamente. Es decir, cuando usted se sienta de tú a tú con un gobierno ilegítimo, Quiere decir que reconoce al gobierno como legítimo. es decir, que le estás dando le estás dando autoridad, le estás dando legitimidad a una estructura política que no la tiene. Pero, Es decir, a esa gente no los eligió nadie, no los escogió nadie, Eso sí, no ¿no? los votó nadie. Entonces, hablar con un señor, con una tiranía ilegítima, bueno, todas las tiranías son ilegítimas, pero hablar con un gobierno ilegítimo que es una tiranía, me parece que es darle autoridad, ¿no? Darle legitimidad y no a sirve. un sistema. Y no sirve porque no tienen autoridad legal. No, y se van a beneficiar ellos al final. Y cualquier cosa que pase al final de eso es ilegal. Y el pueblo sigue sin tener derecho. Sí. Bueno, aquí tenemos Dimas Daniel Horta, nos dice que yo creo que todos esos planes deben proceder post la inevitable lucha armada que debe efectuarse para tumbar esa dictadura y con la ayuda de las Fuerzas Armadas, externas. Quiere decir, el señor Dimas Daniel Horta está abogando por la lucha armada dentro de Cuba. María E. Molina nos dice: eso es muy bueno, Alex, lo que estás haciendo. Mis respetos al presidente constitucional, 100% de acuerdo. Hay que difundir todo esto. Gracias y un abrazo a los dos honorables cubanos. Gracias a ti, María Molina. J. Ginex nos dice: muy buenos puntos e información. Clara E. Saúd nos dice: de acuerdo con ustedes, no se habla con ellos. Es decir, ella está en contra del diálogo con la tiranía. Persona inteligente. Sí. Noreisis Laurada nos dice: estoy de acuerdo con los dos. Consuelo Cabrera: derrocar a los Castros es primero, pero Cuba está tan relajada que será difícil. Bueno, cuando uno ve estas concentraciones, es que también hay desconocimiento, ¿no? Claro. Es decir, hay falta de información. No tiene información. Sí. Osvaldo López, bueno, aquí pone un insulto el señor Osvaldo López. Los Osvaldo López debe ser cubano. Sí, tiene que serlo, tiene que serlo. Es radical y debe ser castrista. Lo más probable, o socialista, ¿no? Luis Ángel González: al Macao comunista, para que suelte hay que darle candela. En eso estamos de acuerdo totalmente. Totalmente. Lázaro Iralis: excelente información. Consuelo Cabrera: gracias por toda la información. Bueno, tenemos 111 amigos mirándonos ahora mismo en vivo. Quiere decir que tenemos un buen grupo de amigos participando con nosotros. Déjame hacer un comentario Sí. sobre lo que la persona que se refirió a la resistencia armada. Sí, Mire, yo he estado en la residencia desde el principio. Estuve en el clandestinaje en el año 1960. Por poquito, en dos oportunidades me arrancan la cabeza y no estaría aquí. Después estuve en Playa Girón, Sí. es decir, en la brigada de Playa Girón. Mi escudo que está aquí es el escudo de la brigada. Yo he sido siempre partidario de la lucha armada porque conozco a los comunistas. claro. Ahora, si hubiera otra forma, como es la parálisis del país por Claro. 4, 5, 6 millones de cubanos, que no se derramara o se derramara menos sangre, sería mejor. Pero yo soy partidario de cualquier método que nos Sí. quite de arriba a estos 50 años, no solo de sufrimiento y de abuso, sino de vergüenza para los cubanos. Sí. Bueno, aquí nos hace otra pregunta María Jorge Vergara: ¿qué pasará cuando los Castro se retiren en el 2018? Nada, María, ahí va a ocupar el cargo Alejandro Castro Espín y será más de lo mismo. Joseph Díaz Pérez: un saludo para el hermano y amigo Joseph Díaz Pérez. Dice: tengo una pregunta para el gobierno constitucional. ¿Qué plan inmediato tienen en cuanto a dialogar con la administración de Trump? Nosotros tenemos y hemos tenido desde el principio contacto desde que Trump era candidato a la presidencia. Sí, Lo normal en relaciones internacionales entre Estados sí, es que los gobiernos no se metan en la política interna de otros estados. claro. Pero resulta que como nosotros los cubanos tenemos una situación
tan especial desde hace más de 50 años. Claro. Yo nunca había intervenido en la política de Estados Unidos ni de otro lugar. Pero en esta ocasión, dándonos cuenta de lo que representaba de posibilidad el señor Trump, no de solución, la solución de Cuba no puede ser de manos de ningún extranjero. Claro. Tiene que ser por nosotros. Pero sí hemos tenido la oposición fuerte de muchos sectores de este país desde el principio y eso nos ha causado que estemos todavía como estamos. De manera que lo que se decide en este país sí, por supuesto, que es muy importante. Consecuentemente, la decisión del gobierno, presidido por mí, fue hacer una declaración pública de apoyo a la candidatura del señor Trump. Sí. Eso lo hicimos por escrito, eso le llegó a sus manos y otras personas que están vinculadas a nosotros, hoy en día están vinculadas al gobierno de Trump. Sí. Quiero decir, yo quiero hacer énfasis, claro, que esto es importante, pero esto no es la solución. La solución de Cuba no puede ser que Juancito de tal gobierno es importante que nos llevemos bien con ellos, pero ellos no van a arreglarnos el problema. Y si nos pueden ayudar, una cosa que es muy importante, que sería que cuando las cosas de nosotros se pongan a rojo vivo como tienen que ponerse, que no se opongan. Claro. Como se han opuesto aquí las detenciones en Miami de personas combatientes que están en estado alto tiempo. Así es. Por ejemplo, el comandante Nino Díaz, que ha sido mi amigo y que es mi amigo y que hemos luchado muchísimo. Le han metido armas en su automóvil para poderlo arrestar y acusarlo. Wow. Porque aquí hay una cosa que la mayor parte de los cubanos allá y aquí y mucha gente de otras partes del mundo no entiende, que en este país lo que se ve no es lo que es. Aquí hay una conspiración muy fuerte que controla el gobierno por bajo cuerda y esa conspiración no es favorable a la libertad. Ni de nosotros ni los propios Estados Unidos. Ahora, el señor Trump, a nuestro juicio, representa una ruptura con ese poder secreto. Por eso es que lo hemos apoyado. Exacto. Bueno, Hap Bello nos pregunta, ¿cuánto tomará reconstruir un país tan destruido en todos los sectores? Bueno, mire, en eso hay opiniones muy pesimistas. Sí. La gente dice, no, eso va a tomar años. Yo no opino así. Por esto que le voy a explicar. Yo opino que cuando un pueblo tiene libertad de iniciativa, la naturaleza humana hace que ese pueblo se mueva hacia adelante y luche por lograr sus objetivos. Eso es una. La otra cosa es que los cubanos tenemos un montón de defectos. Sí. Uno de ellos es que todos queremos ser antes de que se resuelva la cosa principal. Yo me acuerdo que el profesor Enrique José Barona, que era una eminencia de Cuba, un año antes de la independencia de España le preguntaron que bien íbamos a estar, qué le parecía la independencia, y Barona le dijo, no, Cuba tiene un serio problema. Y los periodistas dijeron, pero profesor, ¿qué serio problema? Vamos a ser libres, vamos a poder comerciar con todo el mundo, nos liberamos de España. Me dice, si Cuba tiene el problema de que somos 1 millón de cubanos y 1 millón de presidentes. Wow. Eso es histórico, Bueno, y eso es un problema que tenemos los cubanos. Pero también tenemos una virtud, que es un pueblo extremadamente inteligente, que tiene chispa, que entiende. Y cuando tú le señalas el camino para progresar, tiene la capacidad de actuar de una manera muy, muy positiva y muy, muy rápida, porque entiende. Sí. Yo he sido, entre muchas cosas que me ha tocado hacer en la vida después de retirarme, he sido profesor de inglés, de inglés adelantado, en el sistema escolar de Estados Unidos, de aquí de Miami, después que me retiré. Y tenía generalmente en mi clase 40, 50 alumnos de todas partes del mundo. Sí. Y cuando había un cubanito en la clase, siempre, no fallaba. Ese era el que sabía la respuesta antes de que todo el mundo. Yo me quedaba asombrado, decía, no, esto es increíble. O sea que, y además yo he comprobado a través de mi vida, yo he vivido, Alex, me ha tocado vivir en Francia, me ha tocado vivir en España, me ha tocado vivir en Italia, me ha tocado vivir en Alemania, me ha tocado vivir en el Perú,
en Venezuela, en México. Me ha tocado la República de Armenia, que mencioné. Yo fui asesor de su nuevo gobierno libre, Sí. después de la caída de la Unión Soviética. Me ha tocado vivir, trabajar y estudiar en muchos lugares, con 4 continentes, 30 y pico ciudades. Y de verdad te digo, nosotros, por supuesto, no podemos compararnos en términos de organización cívica y de comportamiento ciudadano con Suiza, por ejemplo, Sí. ni con Suecia. Pero sí te digo que tan inteligentes o más que ellos son los cubanos. De manera que si tú a los cubanos les señalas el camino, le das la Claro. garantía y el derecho, yo creo que Cuba, antes de 2 años, ya se va a ver la diferencia enorme en la vida de la gente por el progreso que vamos a poner. Sí. Además hay otra cosa. Hay en el exilio cubano un poder económico muy grande, que desgraciadamente no se ha puesto al servicio de nuestra libertad, pero existe. Claro. Son empresarios, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos estarían, pero me lo han dicho, quisieran ir a Cuba y establecer su negocio. Eso aparte de que cuando en Cuba haya un gobierno constitucional que garantice la propiedad, Exacto. inmediatamente van a venir cantidad de inversiones extranjeras legítimas. Exacto. Y esas inversiones extranjeras van a ser un factor de crecimiento y de bienestar para el país, porque van a ser millones de dólares. Sí. Entonces, tanto por la economía, como por la inteligencia y la chispa de los cubanos, Sí. como por el Estado de Derecho que garantiza que esas dos cosas funcionen como es debido, la recuperación de Cuba va a ser muy rápida. Yo lo Sí. visualizo así. Yo también tengo fe en eso. Yo pienso que en un periodo, creo que la explosión económica que va a haber en Cuba en los primeros 5 años va a ser tan grande que en 10 años posiblemente nosotros recuperemos gran parte de lo perdido. También Alberto Martínez nos hace una pregunta. Dice: Alex, tengo una pregunta. Sería una idea de abrir negocios con Cuba, pero todo será que el régimen se caería más rápido. Es decir, no pienso que, es decir, el negocio con Cuba es un negocio con la tiranía, no es un negocio con el pueblo. Es No decir, entiendo no la creo. pregunta. Sí, básicamente parece que él dice que negociar con Cuba aceleraría el derrocamiento de la tiranía. ¿Pero negociar qué? No, me imagino que sea desde el punto de vista económico, ¿no? Pero bueno, en un país donde el gobierno controla todos los medios de producción y controla todo, me parece que es Y donde no un hay poco- ley. Y no hay ley tampoco. Y no tiene garantía ninguna. No hay ley tampoco. Así que, ¿qué hacen Néstor Consuegra? Saludos, Néstor. Dice: ¿qué hace el exilio y sus líderes para acabar con el castrismo? ¿Pudiera haber guerra? Bueno, ya creo que el presidente habló un poco sobre esto, ¿no? Whitney Lores: a Cuba no la levanta nadie en menos de 100 años. ¿Tú crees que los cubanos seamos exagerados? No. No, que va. Bien, amigos, ya hemos estado por casi 1 hora conversando con el presidente. Creo que hemos respondido la mayor parte de las preguntas básicas. Las preguntas básicas. Adis Camacho nos dice que cuando dejen de mandar dinero, paquetes, recargas y viajes y el pueblo se vea más apretado, entonces van a hacer algo. Bueno, es posible, ¿no? Miren a Venezuela lo que está pasando. JJ James nos dice: Andrés López, negociar con Cuba es mantener el comunismo. Estamos de acuerdo contigo, Andrés. Jorge Colón: ¿pueden extranjeros en Cuba invertir sin ser expropiados? Bueno, mientras esté el comunismo es difícil, porque ahí no hay protección ninguna. ¿En qué Cuba? ¿De qué Cuba está? No, me imagino que sea en la Cuba actual, ¿no? Es decir, en la Cuba actual es un suicidio. En la Cuba actual tú puedes llevar todo el dinero que tú quieras. Pero no lo puedes sacar. Pero si lo saco, no, ya eso es otra cosa. Waldo Proenza nos dice: viva Cuba libre. Bueno, viva Cuba libre, Waldo. Bien, amigos, esto ha sido todo lo que teníamos para hoy. Adis Camacho, te sugiero que veas el video desde el principio, porque llevamos 1 hora conversando. Y recuerden, compartan, porque esta es la única manera que tenemos. Damos gracias por todos los que se han conectado. Hemos tenido alrededor de 110 personas conectadas al mismo tiempo. Nos parece un buen número, es decir, 110 personas. Y compartan para
que otras personas lleguen a conocer. Si ustedes necesitan una copia de la Constitución de 1940, nos mandan un correo electrónico ahí al correo que está del Gobierno Constitucional de Cuba en el Exilio y de vuelta le mandamos una copia de 1940 para que lean los artículos y lean todos los datos de las cosas de las que estamos hablando. Bien, amigos, primero, felicitar al doctor por unirse a nosotros y darle gracias a él porque dedicó parte de su tiempo en venir hasta acá y explicarnos en qué consiste todo esto del Gobierno Constitucional de Cuba en el exilio. Bien, amigos, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo encuentro. Unas palabras finales, doctor. Bueno, en primer lugar, muy satisfecho de haber podido explicar estas cosas a los conciudadanos míos que, como es natural, no tienen la información adecuada y que de eso contribuye a que las personas entiendan lo que es la organización de un Estado democrático que garantice los derechos de los ciudadanos para progreso económico, cultural, espiritual y de todo tipo. Así mismo. Bueno, damos nuevamente las gracias al doctor Rodolfo Nodal Tarafa, presidente del Gobierno Constitucional de Cuba en el exilio. Y si ustedes están interesados en trabajar, porque esto también es importante, si ustedes están interesados en trabajar con el Gobierno Constitucional de Cuba en el exilio, pueden acercarnos a nosotros, pueden acercarse a nosotros, pueden enviarnos mensajes a través de Facebook, la página del Gobierno Constitucional de Cuba en el exilio. Bueno, aquí dice Adis Camacho. En esa estoy preguntando, bueno, el señor es el doctor Rodolfo Nodal Tarafa, presidente del Gobierno Constitucional de Cuba en el exilio. Mireya, nadie responde a qué, Mireya, no veo aquí. ¿Quién es el doctor? ¿Quién es doctor de qué? ¿De medicina? No, él es doctor en leyes. En leyes. En derecho. En derecho, ¿verdad? De Cuba y de aquí. Doctor en Cuba y doctor aquí. En los de derecho civil cubano y el derecho común anglosajón. Y derecho común anglosajón. Ok. Bien, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo encuentro. Así que ya saben, comuníquense con nosotros si tienen preguntas y si quieren trabajar también. Si tienen más comentarios o preguntas, que lo hagan. Y si tienen más comentarios o preguntas, pues pueden hacerlo. Bien, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo encuentro.